Ok. Bueno, voy a compartir con ustedes un mensaje corto que he titulado Ana, la mujer que vio a Dios. No voy a hablar sobre las mamás. De hecho, irónicamente, la mujer de la que vamos a hablar no tuvo hijos. Pero vamos a ver cómo esta mujer nos puede inspirar tanto a hombres como a mujeres. Porque para eso están los personajes en la Escritura, para inspirarnos. Todos hemos vivido diferentes etapas de nuestro caminar con Jesús. Algunos que están aquí han vivido muchos años caminando como Jesús, 20, 30, 40. Algunos están empezando un año, año y medio. Y es probable que en ese caminar con Jesús hayamos tenido etapas oscuras, hayamos tenido temporadas difíciles, porque en el Evangelio no todo es color de rosa. Y hay etapas de nuestra vida, de nuestro caminar con Jesús, que quisiéramos de repente borrar de nuestra hoja de vida. Etapas que uno dijera, uy, no, yo me arrepiento de haber hecho esto o de haber vivido aquella cosa. No quisiera estar ahí otra vez. O podemos tener también etapas muy buenas, llenas de cosas por las que uno sonríe cuando piensa en eso. Esas etapas chéveres de la vida. Y casualmente hay personas, hay cristianos que se alejan de Dios tanto en etapas buenas como en etapas malas. Y yo creo que si miramos a nuestro alrededor nos podemos dar cuenta de eso. Vamos a poner este ejemplo. Una persona, y esto lo he visto muchas veces, lleva mucho tiempo orando por un trabajo. Y entonces pide oración en el grupo de la iglesia, pide oración al pastor, pastor, ayúdeme a orar. Y al ver que no lo consigue, se desanima. Entonces, ¿qué hace? Deja de venir a la iglesia, deja de participar de las reuniones, deja de orar porque estoy desanimada, el Señor no me responde. O puede darse el otro escenario, una persona lleva mucho tiempo buscando trabajo y cuando lo consigue, ¿qué hace? Se le olvida el que le dio el trabajo, se aleja de Dios. Entonces dice, ya no tengo tiempo, es que estoy muy cansado los domingos por la mañana, es que en el trabajo me están exigiendo mucho, entonces ya no puedo, se aleja de Dios. Entonces uno dice ahí, malo si sí, malo si no. Y como consecuencia entonces uno vive una vida cristiana de campamento. ¿Saben cómo es la vida cristiana de campamento? Uno va a un campamento, ¿no? Y se recarga. Uno va a un campamento o un retiro y se recarga de energías. El Señor me toca, me habla, oro, lloro, me encuentro con mis hermanos y salgo súper motivado. Empieza el agite del día a día y la batería empieza a acabarse. Y uno empieza a desanimarse lentamente hasta que llega otro retiro, otro campamento, otro evento y se vuelve la vida cristiana cíclica. Es decir, uno parece que viviera en una montaña rusa, ¿cierto? Una montaña rusa no tiene una vida cristiana constante donde estoy siempre cerca del Señor, siempre avivado. Vivimos esos humores cambiantes con el Señor que a veces Dios estará allá arriba como, pero ¿quién te entiende, mijo? Porque somos tan cambiantes con respecto al Señor que ni siquiera nosotros nos podemos entender. Entonces, eso se vuelve cíclico, tener una vida cristiana de campamento, a veces cerca, a veces lejos, a veces sí, a veces no. Y bueno, ¿quién nos entiende? Y una pregunta interesante sería, ¿en qué etapa te encuentras hoy? ¿Estás viviendo una etapa de ímpetu, de gozo, de fuego por el Señor? ¿O estás viviendo más bien una etapa de desánimo, de desaliento, de estoy aquí porque, no había más nada que hacer hoy domingo en la mañana? Esa sería una pregunta interesante. ¿Dónde estás? ¿Estás anhelando al Señor o más bien te sientes alejado de Él? En la iglesia, pero con mi mente en el mundo. Siguiente, hoy veremos la historia de una mujer que vivió 3 etapas interesantes en su vida. Y vamos a ver cómo ella las enfrentó con respecto al Señor. Vamos a ver si estuvo lejos o cerca. Y esta mujer nos enseña que una vida centrada en Cristo se evidencia en cada etapa. Y ella vivió, número 1, fidelidad en el dolor. Número 2, fidelidad en la cúspide. Y número 3, fidelidad cuando las fuerzas ya se acababan. Estoy hablando de Ana. Dale siguiente. Vamos a mirarlo primero. Vamos a ir todos a Lucas 2 y vamos a leer los versículos 36 y 37.
y entramos a nuestro primer punto. Fiel en el dolor. Lucas 2, 36 y 37. Y dice así el texto en pantalla. En el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casados. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche adorando a Dios en ayuno y oración. Interesante historia, ¿no? Vamos a mirar un poquito. Es interesante que Lucas solo nos habla 3 versículos y esta es la única vez en la Biblia donde se nos habla de esta mujer y solo dedica 3 versículos a hablar de ella. Y es una biografía bastante corta, pero llena de datos muy interesantes que quiero que estudiemos juntos. Y vamos a empezar con la primera etapa de la vida de Ana. ¿Qué es lo primero que dice el texto? Que ella era ¿qué? Ella estaba en el templo y era una profetisa. Y bueno, por profetisa no se refiere a que son estas personas que ven el futuro y lo anuncian. Lucas no está hablando de eso. Él está diciendo que era una mujer que se dedicaba a anunciar la palabra del Señor a todos en el templo. Entonces, con esto, Lucas no solamente nos está diciendo lo que Ana hacía, sino en lo que ocupaba su mente y su conversación. Entonces podemos imaginar a Ana, ¿no? Hablando de la palabra con todo el que se asomaba al templo. Probablemente lo hacía mayormente con otras mujeres, en el patio de las mujeres y en los grupos pequeños en los que se podía hablar de la Escritura. Hablar de la palabra era prioridad para Ana. Así que esta mujer anónima, de la que no se nos habla mucho en la Escritura, representaba la voz de la esperanza. Y recordemos el momento histórico que está viviendo el pueblo de Israel. Están viviendo los 400 años de silencio. Y sabemos que los 400 años de silencio son ese periodo de la historia entre Malaquías, que fue el último profeta, y la llegada del Mesías, donde no hubo profecía, donde no hubo ningún profeta se levantó. ¿Quién rompió el silencio? Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista en esta escena es un bebé recién nacido. Así que Ana está ahí como una mujer anónima en el templo, anunciando la palabra cuando había silencio de parte de Dios para Israel. Interesante, ¿no? Y Ana es la voz de los que esperaban y anunciaban la llegada del Mesías. Entonces, ¿qué es lo segundo que nos dice Lucas de Ana? ¿De qué familia provenía? ¿De la tribu? De Aser. Y uno dice, bueno, ¿a mí de qué me sirve saber que Ana es de la tribu de Aser? Pero cuando uno entra a esculcar, encuentra un asunto interesante. Ana viene de una familia con un pasado cuestionable, un pasado oscuro. ¿Ustedes se acuerdan de Lea? ¿Se acuerdan que Jacob tuvo 2 esposas? La que él quería y la que le tocó. La que le endosaron ahí como por, vea, le entrego esta porque no sé qué hacer con mi hija. Entonces, Raquel y Lea eran 2 hermanas que se casaron con Jacob. Y Lea, ¿qué pasó con Lea? Lea no podía tener hijos, era estéril. Y Lea tenía una esclava que se llamaba Silpa. Entonces Lea le dijo, yo no puedo tener hijos, hazme el favor, ve con mi esposo, ten un hijo y yo lo voy a adoptar como si fuera mío. Silpa tuvo un hijo con Jacob y ese hijo se llamó Aser. Ese es el hombre del que nos están hablando aquí. Aser fue un hijo de las 12 tribus de Jacob, pero de esas tribus que casi no se mencionan. Uno habla de de José, Neftalí, las tribus conocidas de Rubén, Manasés, pero de Aser, esa casi no se menciona, ¿cierto? ¿Y por qué no? Porque resulta que esta tribu de Aser, cuando hubo guerra en el país, a ellos se los llevaron cautivos, se los llevaron los babilonios. Y resulta que regresaron muy poquitos, cuando ya los dejaron libres, que pudieron regresar a su país, regresaron muy poquitos.
Así que esta tribu estaba a punto de desaparecer. Por eso se llaman las tribus perdidas, porque de esta familia regresaron muy poquitos. Por eso de estas tribus casi no se hablan. Así que el hecho de que en este momento histórico de Israel haya una mujer profetiza, familia de la tribu de Aser, habla de la gracia de Dios con esta mujer y su descendencia. Ana representa la fidelidad de Dios con este pequeño grupo de sobrevivientes. Lucas la está mencionando aquí para decirnos, Dios no se ha olvidado de ti, Ana, y de tu familia, aun cuando estuvieron a punto de desaparecer. Los anónimos y destinados a desaparecer como Ana tienen lugar en el reino de Dios. Tienen un lugar en el reino de Dios. Así que si tú piensas que tu pasado es algo de lo que no debes enorgullecerte, mira a Ana. Si tú piensas que en tu historia hay más cosas negativas que positivas, mira a Ana. El Señor puede redimir nuestra historia y el Señor puede encontrar para nosotros un lugar en el reino y un lugar con propósito. Dios permitió que Ana sobreviviera de su familia porque tenía un plan para ella. Siguiente. Lo tercero que nos dice el texto es que Ana, ¿de qué edad era? ¿Quinceañera? No. ¿Qué dice? Era anciana y además viuda. Y dice el texto que enviudó ¿cuándo? Cuando llevaba más o menos 7 años casada, o sea, en plena luna de miel. Qué pecadito con Ana. Lo más probable es que Ana se haya casado alrededor de los 14 años, como era la costumbre en esta época, y quedó viuda entonces ¿a qué edad? A los 21, si nuestras matemáticas no nos fallan. Pero resulta que no hay una forma exacta de calcular cuántos años tenía Ana justo en este instante. Hay unos que sacan cuentas diferentes, algunos le dan, Ana pudo haber tenido 101 años, algunos, otros dicen no, Ana tenía 80 y pico de años. Lo cierto es que, sea como sea que saquemos la cuenta, Ana era muy anciana y estuvo viuda alrededor de 60 años. Y en este momento pudo estar entre los 80 y 100 años de edad, en este momento de lo que estamos leyendo. Ana enviudó joven y ahora estaba muy vieja. Y toda la esperanza de Ana, siendo una jovencita, al parecer sin tener hijos, desapareció al quedar viuda. Y me pareció muy interesante que Ana viene de una tribu que estuvo a punto de desaparecer, pero Ana, por no tener hijos y enviudar joven, no pudo aportar con sus hijos para que la tribu se siguiera extendiendo. Yo creo que pudo haber sido muy frustrante porque para los israelitas esto era muy importante. Entonces, ¿qué significaba ser viuda tan joven en Israel? No es como en nuestra cultura. La viuda llora a su esposo, pero sigue con su trabajo, puede volverse a casar, sigue con una vida. Las viudas en Israel, si no se volvían a casar, estaban destinadas a la caridad, a vivir de la limosna que le daba a la gente. Así que imaginamos que Ana mantenía contando las moneditas, con la sandalia rota, con el vestido ajado, no estrenaba con mucha frecuencia y la comida era la básica. Así que Ana tiene, parece todo en su contra, ¿no? Es una voz cuando ya no hay voces, es la representante de una familia que está a punto de desaparecer, es viuda y pobre. ¿Qué le puedes añadir a la pobre Ana? Está para una telenovela mexicana, ¿cierto? Pero lo interesante del asunto es que Ana, en lugar de relamerse las heridas por su pasado y por su presente, permitió que Dios la encontrara en su dolor. Ella hizo el duelo en la presencia del Señor. Ella dijo, enviudé, listo, me voy a dedicar al ayuno y a la oración. ¿Cómo nosotros estamos acostumbrados a lidiar con el duelo y con el dolor? Culturalmente nosotros no queremos lidiar con el dolor. Al
asomo más pequeño de dolor de cabeza, uno corre a tomarse un acetaminofén porque no nos gusta lidiar con el dolor. El dolor lo negamos, lo maquillamos, le damos tratamiento 2024. ¿Cuál es ese? Nos volcamos a nuestras adicciones, salimos de compras para autoconsolarnos, nos compramos un vestido o unos zapatos bonitos que pagaremos por 3 años, pero no importa porque maquilla mi dolor. Lo maquillamos en las redes sociales, publicando cosas que a nadie le interesa y teniendo una doble vida. La doble vida que mostramos a la gente, pero la otra vida que no mostramos y que es la verdadera vida. Es la forma en que la gente ha encontrado actualmente de lidiar con el dolor. O vivimos fantaseando con la vida de otros, con el carro del otro, con los viajes del otro, con la mujer del otro, porque esa es una forma de consolarme con la realidad, con mi realidad, la que yo considero que no es una buena realidad. Entonces, Ana tenía 2 caminos: echarse a la pena y a la autocompasión, o rendir su dolor a Dios y encontrar un propósito en Él. Ella escogió lo segundo. Entonces, ahí, Ana encontró un ministerio en su viudez. El ministerio de Ana nació en medio de la tragedia. Así que las tragedias no siempre son tragedias en las manos de Dios. Las tragedias en Dios son oportunidades para acercarnos más a Él. Tu tragedia se puede convertir en la presencia de Dios en tu mejor oportunidad para crecer en el Señor y servirlo a Él. Ella supo cómo dirigir su dolor hacia Dios porque el Evangelio le daba esperanza. ¿Cuál era la esperanza de Ana? La llegada del Mesías, que era de lo que ella se dedicaba a hablar en el templo. Se dedicó a la oración y el ayuno. Y miren esto, no hay nadie en la Biblia que tenga el récord de Ana de ayuno y oración. Nadie. En lugar de echarse a la pena, ella ayunó por alrededor de 60 años. Ayunó y oró. Qué maravillosa forma de invertir la vida, dedicarse al Señor. Y el Señor se encargaba de lo demás. Ella sabía que la restauración iba a llegar algún día. Entonces se aferraba a esa esperanza cuando el día se ponía malo. Entonces Ana sabía cómo había empezado su sufrimiento, pero también sabía cuándo terminaría. ¿Cuándo? Con la llegada del Mesías. El dolor de Ana no se trataba de ella, sino se trataba de la esperanza de ver al Salvador. Siguiente, en el dolor que hizo Ana entonces, oró y ayunó. En etapas difíciles de nuestra vida, el ejemplo de Ana es inspirador. ¿Estás pasando por un día malo? Llora, pero también ora y ayuna. Busca consejería, pero también ora y ayuna. Habla con tu mejor amigo y desahógate, pero también ora y ayuna. Orar y ayunar. En la presencia del Señor está la respuesta al dolor de nuestras vidas. Vamos al punto 2. Fiel en la cúspide. Fiel en la cúspide. ¿Qué dice el versículo 38? Dale siguiente. Justo en el momento que Simeón hablaba con María y José, comenzó a alabar a Dios. Y bueno, aquí uno dice, ¿cómo así? María y José, ¿de dónde aparecieron? Resulta que en esta escena estaba José, María y el bebé Jesús de 40 días de nacido. Ellos habían traído al bebé a presentarlo en el templo, como era la costumbre. Y estaban con Simeón, y Simeón estaba orando por el bebé Jesús, bendiciendo, reconociéndolo como el Mesías. Así tal cual como este bebé, así estaba Jesús en ese instante. Y entonces está la escena, ¿no? Podemos imaginar. Está Simeón en ese momento crucial, ahí orando por el bebé Jesús, dando gracias por la llegada del Mesías. Está María recién parida y está José con la responsabilidad que se le viene de criar al Hijo de Dios. Y Ana de repente, tal vez en el patio de las mujeres, se asomó así de lejos. De vez en cuando el chismecito es bueno. En el caso de Ana es uno de esos. Ana miró así de lejos, se acercó para escuchar un poquito más
Y ella dijo, ¿será o no será? Se acercó para escuchar un poquito más, para estar segura de que lo que estaba escuchando era real. Ana ve al bebé y de repente sucede lo inesperado. Siguiente, sus 60 años de oración y ayuno fueron solo preparación para este momento. Reconocer al Mesías y ver a Dios con sus propios ojos. Ese es el momento cúspide de Ana. Siguiente, y en esta escena ocurre algo irónico. Si uno lee la escritura, los evangelios, Ana, María, José, los pastores que fueron a adorar al bebé cuando nació, y Simeón, hacen parte de los únicos israelitas que desde su nacimiento entendieron quién era el Mesías. Y estas personas tienen algo en común. Eran nadie en la cultura judía. No eran poderosos, no eran ricos, no tenían una posición de autoridad, no eran nadie. Pero Dios decidió revelarse a personas que son consideradas nadie. Así que si tú has pensado que tú no tienes nada especial, escasamente terminé mi primaria, el Señor me miró por pura gracia, y es cierto, pero los nadie tenemos un lugar en el plan de redención de nuestro Señor. Y bueno, Ana vivió totalmente rendida a Dios y tuvo el privilegio que ninguna mujer en la historia ha tenido: ver a Dios siendo un bebé. ¿Y por qué Ana lo reconoció? Jesús no tenía nada especial, era un bebé como cualquier bebé. Era un bultico de carne envuelto en una sábana. Jesús no se parecía a lo que ella estaba esperando. ¿Pero por qué lo reconoció? Porque lo estaba esperando, sencillamente. Jesús no cumplía con las expectativas de la gente que lo esperaba. Pero Ana la reconoció porque su esperanza estaba en ver al Mesías. Y esto me lleva a pensar en las visitas de Dios. Dios suele visitarnos, pero sus visitas son inesperadas y llegan en forma poco usuales. Pero los corazones que están conectados con el Señor sabrán reconocer cuando es Dios quien me visita. Por ejemplo, hay muchas visitas de esas poco usuales en la Escritura. Noé. La visita de Dios para Noé llegó en forma de lluvia y más adelante en forma de arcoíris. La visita de Dios para Moisés llegó en forma ¿de qué? De una zarza, una mata ahí que no se consumía. A Jacob, ¿cómo lo visitó el Señor? En forma de un sueño, mientras él dormía plácidamente cualquier noche. A Balaam, ¿cómo lo visitó el Señor? A través de una burra parlante. Dios es verdaderamente muy creativo. A Elías, ¿cómo lo visitó el Señor? En un susurro en una cueva. A Pablo, con una luz incandescente cuando iba de camino a Damasco, que por cierto la luz lo dejó ciego. Así que Dios, sus revelaciones fueron bien creativas e inesperadas. Si tú estás esperando que la visita de Dios te llegue con escarcha y ángeles tocando el arpa, ay, mi querido amigo, te puede llegar en forma de una burra que habla. Porque Dios es bien creativo cuando decide revelarse a nosotros. Entonces, lo que Ana tiene frente a sus ojos, un bebé, supera la burra, el arco iris, la luz de Pablo, todo lo anterior. Dios hecho hombre en un bebé. Eso sencillamente está fuera de cualquier comprensión humana. Un tierno bebé de piel suave, de poco pelo, vea, como ese que está ahí, así con esos cacheticos. Dice, él está aquí porque yo le dije que viniera para ilustrar este punto del sermón. Así estaba Dios en ese momento, hecho hombre en un bebé.
Y es probable que Dios haya estado frente a nosotros guiándonos, hablándonos, susurrándonos, mostrándonos cuál es el camino, respondiendo nuestra oración, pero no lo hayamos identificado. Porque no esperamos a la burra parlante, porque no esperamos el bebé envuelto en una sábana. Estamos esperando lo que yo quiero esperar, que Dios responda como yo quiero que responda. Y tal vez Dios ha estado ahí frente a nosotros mucho tiempo, dándonos la respuesta, pero no lo hemos identificado. Siguiente, ¿por qué nos cuesta reconocer a Dios cuando Él se revela a nosotros? Además de que sus revelaciones son bien creativas, una razón puede ser nuestro propio pecado. El pecado nubla nuestra visión de Dios, porque lo esperamos, como dije, de acuerdo a nuestras expectativas, que Él se revele tal y como yo lo he imaginado, y no como es Él. Otro es que no creemos sernos suficientemente dignos de merecer ser visitados por el Señor. Uno piensa, no, eso al pastor que se la mantiene orando, seguramente Dios lo visita todos los días, toman café juntos, pero a mí, cristiano pecador, y pensamos, no, yo no soy nada en el reino de los cielos. Equivocadamente pensamos así. O tal vez estamos tan enfocados en nosotros mismos que nos cuesta mirar al Señor. Estamos tan enfocados en mí, primero yo, segundo yo, tercero yo, mi necesidad, mi pecado, yo. O sencillamente puede ser porque no lo estamos esperando. No tenemos esa expectativa de Señor, quiero verte cada día. Siguiente. Este es sin duda el momento cúspide en la vida de Ana. Y uno puede tener diferentes reacciones frente a la visita del Señor, a la revelación del Señor. Pero Ana dice que presa del asombro, adora. Ella adoró al bebé, Jesús, al Dios hecho hombre. Y aquí nuestra oración puede ser, Señor, ayúdame a no perder la capacidad de asombrarme frente a la revelación de la persona de Jesús. Habremos perdido como cristianos el día que leamos la Escritura y ella ya no nos asombre. Porque ese pasaje ya yo me lo sé. Ese lo predicó el pastor el domingo. No, esa historia desde niño me la contaban. Y perdemos la capacidad de asombrarnos con la verdad de la Escritura. Pensando que leemos de rapidez porque ya yo sé lo que el Señor quiere decirme aquí. Oremos al Señor para que su palabra, su revelación y la persona de Jesús siga sorprendiéndonos como la primera vez. Y yo me imagino que Ana nunca dejó de orar por un esposo y un hijo, supongo yo, ¿no? Y es posible que ella haya orado por años durante esto. Desde el principio de los tiempos, Dios tenía un plan para Ana y un plan mucho más sorprendente. El Padre Celestial tenía algo mejor para ella en mente y era contemplar al niño Jesús, contemplar a Dios en lugar de abrazar y criar a su propio hijo biológico. Y este regalo supera cualquier anhelo humano. El regalo de ver a Dios supera cualquier anhelo humano. Los deseos de Ana fueron satisfechos, pero de una forma en que ella no esperaba, de una forma mucho más bella y mucho más sublime, mucho más sorprendente, mucho más grandiosa. Ahora, nada de lo que el mundo tiene para ofrecerle a Ana estaría a la altura de ver con sus ojos al bebé que es admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Nada lo puede superar. Nada de nuestros deseos humanos puede superar lo que el Señor tiene para nosotros. Nada lo que este mundo tiene para ofrecernos puede superar lo que podemos conseguir en la presencia del Señor. Entonces, imagínense, ¿no? El clímax de la vida de Ana, siendo una anciana de la edad de mi mamá probablemente. ¿Y qué hizo Ana entonces en la cúspide? Adoró.
Cuando todo iba bien, Ana no olvidó. Ana no se alejó. Ana adoró. Ana adoró en su momento de mayor gozo. Ella adoró al Señor. Entonces, en el dolor, ¿qué hizo? Oró y ayunó. En la cúspide, en la cima de su vida, adoró. ¿Qué hizo? Luego de eso, número 3, fiel cuando ya no quedaban fuerzas. ¿Qué dice el texto? Continúa el versículo 38, siguiente. Habló del niño a todos los que esperaban de Dios, que Dios rescatara a Jerusalén. Entonces ella, luego de reconocer al Mesías, de adorar, dice el texto, habló a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Llena de gratitud, entonces, ella termina su oración y empieza a ser una mensajera, una proclamadora de la esperanza del Señor. Todo el que estaba esperando a Jesús se encontró con Ana y ella les habló del Salvador. Y al parecer, según lo que Lucas nos dice, esto llegó a ser una costumbre para ella. Hablar a todo el que, siendo de un mismo espíritu, esperaba con ansias la llegada del Mesías. Entonces, Ana se convierte nuevamente en esa voz para los que aún aguardaban la esperanza. Así que, dale siguiente. Ana nos da el ejemplo de que hay una tarea por cumplir aún para los mayores. Y aquí voy a hablar a esta bella población de nuestra iglesia, los de la tercera edad. Para allá vamos todos. Espérennos un momentico que allá les llegamos. Pero ustedes que son mayores, que han superado los 70, que están en los 80, que están tocándole la puerta a los 90, hay una tarea para cumplir para ustedes, gente mayor. Ana pasó sus últimos años orando, alabando a Dios y proclamando la verdad. ¡Qué maravillosa forma de jubilarse! ¡Qué maravillosa forma de jubilarse! Orar, ayunar y dedicarse al Señor aun cuando ya no le quedaban fuerzas. Mi mamá tiene 80 años. Yo sé que mi mamá va a ver este video y voy a tomarme unos segundos para honrar a la mujer que me habló de Jesús en su juventud y que le sigue hablando a Jesús de mí ahora cuando ya casi no le quedan fuerzas. Y mi mamá desde su telefonito, porque maneja el WhatsApp mejor que yo, hace ministerio a sus 80 años y busca sillas de ruedas para prestar a personas que están en necesidad, discapacitados o en necesidad, personas sin recursos que no tienen para adquirir una silla de ruedas. Y ella desde su teléfono busca donantes y reúne el dinero y hace que le manden la silla al uno, al otro. Y cuando la persona ya no la necesita, va y busca la silla y va y a ver a quién más se la puedo dar. Y doña Clara es increíble, la doña. Ella te seca por WhatsApp, pero hace la obra del Señor. En estos días mandó una nota de voz diciendo, voy a empezar a recoger tapas, las tapitas plásticas, porque me di cuenta que hay una señora que las compra y todo el dinero va a ser para el ministerio de la carpintería, el ministerio que tenemos mis hermanos y yo. Una señora de 80 años, yo digo, ¿qué necesidad, mamá? Pero ella tiene este deseo de seguir sirviendo al Señor aún en su vejez y con lo que puede hacer. Y ayer mandó otra nota de voz. Todo lo que me entre de costura, porque a su edad sigue siendo necia con la máquina, todo lo que me entre de costura, todos los arreglos, todas las cosas que yo haga, ese dinero lo voy a ofrendar al ministerio de la carpintería. Ella está empecinada en servir al Señor hasta el último día de su vida. Y esas mujeres me inspiran. Mujeres como Ana, que mi mamá se llama Ana justamente. Dios bendiga a las Anas. Con lo que ella tiene. Y a veces nosotros con tanta fuerza y energía y vitalidad, los jóvenes se quejan porque uno les dice, vengan a limpiar las sillas el sábado por la tarde. Hombre, hay que servir al Señor.
aun cuando las fuerzas ya no nos queden. El plan de Ana para su vida nunca fue ella misma, nunca fue pensar en sí misma. El plan de la juventud, orar, ayunar. El plan de la edad madura, alabar. Y el plan de la jubilación, hablarle a otros de Jesús. Siguiente, la vida de Ana nunca se trató de ella misma, se trató del Salvador, se trató de Cristo, se trató de su transformación y de su revelación. Qué maravillosa forma de invertir la vida. Y uno hace planes, ¿no? Yo también a veces lo he pensado, ¿qué quiero hacer cuando llegue a la edad adulta, por allá en unos 80 años? Yo soy tan joven, pero a veces pienso en eso. El plan del retiro, ¿no? Y uno piensa hacer viajes, cuando ya los hijos estén grandes, no sé, me voy a conocer el mundo con Alberto en un crucero, alguna cosa, no sé. Pero hay que pensar en esas cosas, eso no está mal. Siempre y cuando nuestras prioridades, el reino esté en el primer lugar. Hay que pensar en el retiro, pero el reino y Cristo siempre debe ser lo primero. Siempre. Ana no se rindió a pesar del costo del ministerio, ella cumplió su llamado y esperó hasta que vio a Dios. Ella adoró al Señor como respuesta. Y ahora, es probable que Ana haya muerto antes de que Jesús llegara a la cruz. Eso no lo sabemos. Pasaron 33 años, no sé si la vitalidad de Ana le alcanzó. Pero lo cierto es que Ana, sin saber cómo iba a terminar la historia, ella dijo, gastarme para Dios vale la pena. Vale la pena. No importa cómo este bebé vaya a terminar, si finalmente se cumplirá lo que yo estoy esperando. Pero por mi parte, adoraré y le hablaré a otros de Jesús. ¿Qué hizo entonces Ana al final de su vida? Habló a otros de Jesús. Y así es como luce una vida rendida en devoción a Dios. Este pasaje resignifica lo que es ser mujer en estos tiempos. Las mujeres no facturan en la Biblia. Las mujeres no salen a mover las caderas en las redes sociales, en la escritura. Las mujeres no salen a gritar arengas como muerte al macho, mi cuerpo, mi decisión, en la escritura. Las mujeres en la escritura no salen diciendo el culpable eres tú. Las mujeres en la escritura no dicen mamá luchona. Yo soy mamá y papá. Así sacan pecho. Muchas están haciendo eso el día de hoy. Las mujeres en la escritura viven vidas piadosas. Se dedican a la oración, al ayuno, al estudio de la palabra. Se aferran a las promesas del Señor. Las mujeres en la escritura esperan por la esperanza del Salvador. Esperan para ver a Dios y reconocerlo cuando Él se revele a sus vidas. Las mujeres en la escritura son dignificadas por Jesús porque son mujeres que viven rendidas a Él. Y este es un desafío para nosotras, las mujeres que estamos aquí. Vivimos en una era de muchas distracciones, donde se nos pide de nosotras mujeres muchas cosas. Pero cuando yo voy a la escritura no encuentro nada de eso de lo que el mundo pide de mí. Entonces nosotras tenemos que aspirar a ser este tipo de mujer, una mujer sabia, prudente, que se conserva y se guarda para Dios. Así el mundo diga que eso no vale la pena y que ese estilo de vida es aburrido. Y claro, los hombres en la calle no te van a voltear a mirar, no te van a decir nada, pero habrás ganado la aprobación del Señor y eso es suficiente. Y ustedes los hombres que están aquí, los que no son casados, ese es el tipo de mujer al que tienes que aspirar. Una mujer que sabes que pase lo que pase, va a mantenerse fiel a Dios. Y los que están casados, ayúdennos por favor a nosotras las mujeres, a sus esposas, a ser mujeres piadosas. Ayúdennos, porque es difícil en esta era ser una mujer de piedad. Y ustedes tienen una gran responsabilidad en sus manos. Guiarnos a Jesús, pastorear nuestros corazones, no dejarnos solas emocionalmente, para que este mundo con tantas distracciones no nos arrastre y podamos ser este tipo de mujer, una mujer rendida a Cristo en todas las etapas de la vida. Ahora, ¿qué es las lecciones que nos deja Ana, tanto para hombres como para mujeres? Bueno, número 1, la vida se sostiene solo cuando la palabra de Dios
es la base. ¿Tú quieres una vida larga y próspera? La respuesta no está en este mundo. La respuesta está en la palabra de Dios. Vive para Él, cimentado en su palabra, y el Señor se encarga de lo demás. Él te apareja todo el enredo que hay en tu vida. Enfócate en el Señor y Él se encargará de las añadiduras. Número 2, concentrar nuestros anhelos en el Señor. No hay nada más valioso que podamos anhelar que no sea Cristo en nuestras vidas. Número 3, nuestros anhelos, donde estén nuestros anhelos, ahí estarán nuestras prioridades. Y un buen ejercicio que podemos hacer es, ¿a dónde se va el dinero en su mayoría de nuestra mensualidad? Es decir, luego que uno cubre los gastos básicos de siempre, ¿dónde uno invierte su platica? Es muy probable que ahí esté tu anhelo y que ahí esté tu corazón. No, la plata se me va en comprar ropa y zapatos porque me gusta estrenar. Bueno, ese es tu anhelo y ahí está tu corazón. No, la plata se me va en comida porque me encanta comer. Bueno, tu anhelo es satisfacer el cuerpo. Hay que comer, sí, pero eso no es lo prioritario en este mundo. Y así podríamos pensar, ¿no? El dinero se me va pagando deudas. Hemos vuelto nuestro corazón a ese anhelo. Y por último, la vida cristiana es costosa y requerirá de nosotros renunciar al mundo para ganar a Cristo. No hay forma en que podamos ganar a Cristo ganando al mundo. O es lo uno o es lo otro. Cristo lo dijo. Entonces el ministerio es costoso y tener vidas piadosas es costoso, pero vale la pena. Vale la pena gastarse para el Señor. Vale la pena vivir vidas rendidas en Cristo que lo honren y lo glorifiquen a Él. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Señor, en esta mañana que tu palabra nos ha desafiado, quiero dar muchas gracias, Dios, por historias como esta, que nos inspiran, que nos desafían, que nos alientan, que nos retan a vivir vidas, Señor, vidas que te honren, vidas que estén enfocadas en ti. Y en este salón, en este día, hay personas jóvenes, muy jóvenes, hay adultos maduros, hay adultos mayores, hay personas avanzadas en edad. Mi deseo, Señor, y mi oración es que independientemente de la etapa de la vida en que nos encontremos, podamos tenerte a ti como el centro, Señor, de nuestro anhelo, el centro de nuestros corazones, el centro de nuestras oraciones, el centro de nuestras ambiciones, Señor, que seas tú. Permítenos, Cristo, vivir vidas que te honren, que te glorifiquen, aún en el dolor, aún en la tristeza, pero también en la alegría, Señor, que en los momentos de mayor gozo podamos volver la mirada a ti y recordar que eres tú quien lo ha hecho posible. Permítenos, Señor, vivir vidas pensando en el futuro, en el de esta tierra, pero también en el de la eternidad. Sabiendo, Señor, que lo mejor que podemos hacer, la mejor forma de invertir nuestras vidas es gastarnos para ti. Enséñanos, Señor, cómo podemos hacer eso desde lo que somos, desde nuestra realidad, como madres, esposas, padres, empleados, independientes, estudiantes. Desde lo que yo soy, Señor, ¿cómo puedo invertir mi vida en ti? Señor, perdónanos por las muchas veces en que hemos desperdiciado nuestro tiempo en cosas que no glorifican tu reino, en redes sociales, en salidas infructuosas, en relaciones que no te glorifican. Perdónanos, Señor, cuando gastamos horas y horas de nuestra vida, Señor, haciendo cosas que finalmente no aportan a tu reino, no aportan a tu nombre, no te glorifican. Ayúdanos y enséñanos, Señor, cómo vivir una vida que te honre en cada etapa, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos de verte a través de la Escritura. Y confiamos en la esperanza de que un día, igual que Ana, Señor, te veremos con nuestros ojos, ya no como un bebé, sino como Cristo resucitado,
el soberano de la creación, coronado sobre el universo, y te adoraremos por la eternidad. Qué forma tan maravillosa de invertir nuestra eternidad, Señor, a tus pies, honrándote por siempre. Ayúdanos a perseverar en esta vida para vivir la eternidad contigo, Señor. Gracias, Padre, por ser un Dios que se deja ver, que se deja ver. Te honramos en esta mañana, Señor. Glorificamos tu nombre y te exaltamos por los siglos de los siglos, Señor. Amén.